Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana, ecuatoriana, su consejero de internautas, que hoy día les va a hablar acerca del fracaso del modelo de Guillermo Lasso y Lenín Moreno en estos 4 años de gobierno. Recordemos que Lenín Moreno llegó al gobierno como un conspirador a sueldo que conspiró durante 10 años para llegar a ser presidente y luego, una vez en el poder, utilizó la mentira en su campaña electoral, haciéndonos creer que conseguiría continuar el plan de desarrollo que tenía exitosamente trazado Rafael Correa durante los 14 años que gobernó, y en los siguientes 4 años habría la posibilidad de que este plan continuara, pero Lenín Moreno adoptó el plan de Guillermo Lasso, su rival, a quien lo derrotó luego de que fue necesario un reconteo de votos porque realmente no tenía el gran favoritismo que tenía Rafael Correa, no tenía el carisma. En fin, una vez en el poder, también recordemos que se dedicó a la traición, la persecución, y la fórmula de gobierno fue exactamente la propuesta del neoliberal de Lasso, pero lo más importante es que se dio la soberanía del Ecuador. Entonces pasó de conspirador a sueldo a mentiroso compulsivo, a traidor. Luego, gracias al Consejo Interino de Participación Ciudadana, se convirtió en un pseudo dictador con todos los poderes. Pudo poner el Consejo Nacional Electoral, el Consejo Nacional de la Corte Suprema, el Consejo Constitucional, las superintendencias de bancos, compañías, comunicaciones, comercio justo, y dedicó su vida, sus 4 años, a la persecución del gobierno anterior, a la persecución de sus antes aliados y correístas. Para esto contó con el movimiento Alianza País, que traicionó también a Rafael Correa cuando de los 75 asambleístas que llegaron al Congreso gracias a Rafael Correa, 50 de ellos se lo dieron la espalda, lo traicionaron, metieron a la cárcel al vicepresidente Jorge Glass, y comenzó una implacable campaña de persecución que continuó hasta ahora y que sentenció a Rafael Correa tras 20, más de casi 30 juicios, a 8 años de cárcel, 25 años sin vida pública. Pero lo más importante es que este gobierno, que adopta el plan del gobierno de Lasso, entrega al país a Donald Trump y a Mike Pompeo para la denominada guerra al narcotráfico, para lo cual ustedes recordarán se dio la base de Manta, que ya de la que salieron en el año 2010, y estando en ella desde el año 2000 hasta el año 2010, y la base de Galápagos, de la que salieron en el año de 1946, luego de que estuvieron en ella desde el año 1940. Entonces, también señalemos que Lenín Moreno ayudó a la destrucción de UNASUR, le quitó la sede a UNASUR, y se pasó a ser miembro de PROSUR, que es una congregación, una reunión de presidentes de la extrema derecha latinoamericana para hostigar precisamente a Evo Morales y a Maduro. Por otro lado tenemos pues Guillermo Lasso, que es un banquero. Recordemos que ese banquero en el 1999 fue el que auspició y propició el fraude bancario y el robo llamado feriado bancario, en el cual el Ecuador perdió su moneda, el sucre, se dolarizó. Los banqueros más ricos del país, especialmente de Guayaquil, de donde proviene este banquero, se llevaron la plata de los cuentaahorristas, se llevaron la plata del Banco Central, no hubo respaldo para la moneda, tuvimos que adoptar el dólar. Y entonces, utilizó desde ese día y desde siempre de su vida, su objetivo más importante ha sido vivir y multiplicar el dinero, y para eso ha utilizado el engaño, porque ustedes saben que en los bancos existe el engaño. Le ofrecen a usted facilito el crédito, pero después usted tiene que pagarlo, y el negocio del banco en este momento en Ecuador es cuando usted no puede pagar, y entonces le vienen las moras, las costas judiciales
Y ese es el verdadero negocio, a tal punto que los bancos y las empresas importadoras tienen un departamento especial de cobranzas. Así, con ese fin, convirtió y pensó que el país podía ser un botín, y este botín lo repartió con Lenín Moreno. Repartieron los cargos públicos, repartieron las empresas públicas, los hospitales, los carnets de discapacitados, las compras públicas, repartieron el petróleo, los ingresos petroleros, los yacimientos petroleros, repartieron los créditos internacionales, los préstamos internacionales, de tal manera que la banca fue la única parte de la economía nacional que no sufrió en nada. Siguió creciendo en plena pandemia y es la única parte de toda la economía nacional que en estos 4 años ha salido avanti, victoriosa, triunfante. Para Guillermo Lasso, igual que para Lenín Moreno, lo más importante era conseguir las concesiones, porque ya no podían privatizar, entonces querían concesionar. Entonces trataron de, y creo que la concesionaron CNT, trataron de concesionar todas las empresas hidroeléctricas. Recordemos que somos exportadores de energía eléctrica ahora, gracias a la gran infraestructura desarrollada por Jorge Glass y Rafael Correa, y estuvo a favor siempre de la entrada y salida de capitales, porque recordemos que en 1999, gracias a este mecanismo de entrada y salida de capitales, los banqueros sacaban del Ecuador dólares. Así conseguían que el sucre se devaluara. Una vez que el dólar subía de precio, lo volvían a meter nuevamente, compraban los dólares de la calle, del Banco Central, porque el Banco Central enseguida botaba dólares a la calle, dólares del petróleo, de las exportaciones, para poder aminorar su precio y reducir la tasa diferencial del sucre con la tasa cambiaria. Y de esa manera, cuando ya el Banco Central sacaba los dólares a la calle para reducir la tasa cambiaria, ellos volvían a comprar los dólares, y así fueron robándole al Banco Central, que trataba de minimizar el impacto de la fuga de capitales con la subida del dólar respecto al sucre, invirtiendo, inyectando dólares en la circulación, dólares que iban a parar en manos de los banqueros, que lo volvían a sacar, y así se produjo la quiebra bancaria. Este fue el mecanismo para concentrar la riqueza, porque además, después de la quiebra bancaria, él se dedicó a comprar, recordemos, los papeles, vouchers se llamaban, o pagarés, que daba los gobiernos del Noboa a todas las personas que habían tenido cuentas bancarias en el Ecuador, porque las que tenían cuentas bancarias en el extranjero perdían su plata, y con la promesa de que un día le pagarían cuando se logre rematar los bienes de los banqueros, edificios, radioemisoras, televisores, vehículos, etc. Pero la gente decía, ¿y eso cuándo será? Fueron los del banquero Lasso, vendieron esos papelitos por nada. Banquero Lasso compró esos papelitos, y cuando llegó el gobierno del coronel Lucio Gutiérrez, pues lo canjeó por dinero en efectivo, se hizo multimillonario, llegó a tener una fortuna de 4.000 millones de dólares, y ahí vemos que el país que siguió primero el modelo de Guillermo Lasso en el gobierno de Yamil Maguad fue a la quiebra, y luego el país que siguió el mismo modelo de Guillermo Lasso en el gobierno de Lenín Moreno también ha terminado quebrado. Vemos una desocupación astronómica, sumada a la pandemia, sumada a la crisis económica que ya venía antes, que recordemos, produjo un estallido social en octubre por la subida del precio de los combustibles, por las medidas del Fondo Monetario Internacional. Todas estas medidas que eran medidas que recomendaba Guillermo Lasso. En base a eso podemos decir que, a diferencia de ellos, Correa, que es un profesor de economía con vasto conocimiento, no un bachiller como el Guillermo Lasso, no un licenciado de administración de empresas de la Universidad Central, que desgraciadamente es la facultad donde iban a parar en ese tiempo los estudiantes que no podían entrar a ninguna otra facultad, porque no pudo entrar a medicina, no pudo entrar a psicología, entonces entró a administración de empresas. Luego tenía un concepto de redistribución propuesta por el socialismo del siglo XXI, y proponía la participación popular a través de las sabatinas, y cada sabatina, y 14 elecciones eran para interesar a la población en participar en, primero, lo que era
la rendición de cuentas que tenía que hacerlas todos los funcionarios y la hacía Rafael Correa todos los sábados, y la rendición de cuentas que tenían que hacer todos los funcionarios públicos. Yo como médico hice numerosas rendiciones de cuenta cada año. Además, Rafael Correa rescató la soberanía nacional porque sacó a los militares de la base de Manta y creó UNASUR, construyó su edificio, su sede, propuso la unificación de América Latina, creó el Consejo Nacional de Defensa, que evitó el golpe de Estado de Bolivia y evitó el golpe de Estado de la policía aquí en Ecuador. También democratizó la información porque permitió que los canales, que el Estado tuviera un canal propio, la televisión pública, y hubieran canales que eran los canales incautados a la banca, Gamavisión y Telecentro, que tenían opiniones diferentes y contrastantes con lo que tenían los medios de comunicación nacionales, grandes empresas, que en su mayoría estuvieron en manos de los banqueros. Teleamazonas, recordemos, estaba en manos del dueño del banco del Pichincha y Diners. Telecentro y Gamavisión estuvieron en manos de los Isaías. Telégrafo estuvo en manos de Aspiazo. Entonces, cuando termina el gobierno, Rafael Correa termina convirtiéndose en un perseguido político luego de que permitió a los ecuatorianos tener acceso a las 100 mejores universidades del mundo con becas, que permitió a los ecuatorianos tener acceso económico mediante las carreteras, porque las carreteras multiplicaron la facilidad de comercializar los productos y del autoabastecimiento. Y finalmente, gracias a todo este proceso de electrificación, de desarrollo de la internet, hoy hemos podido soportar la pandemia en la que los muchachos han tenido internet en todo el país, y además hemos podido soportar estas inundaciones que están soportándose en la costa gracias a las grandes obras que se hicieron para evitar justamente estos periodos en los cuales habían inundaciones normalmente en la costa por el periodo de la llegada del fenómeno del Niño, y que con las lluvias inundaban todo el perfil costanero. Gracias a las grandes represas, los multipropósitos, las represas y los canales, se logró controlar esto. Este ha sido el gran éxito de Rafael Correa, pero de todas maneras no tenemos que desconocer que tuvo ingenuidad, tuvo malas compañías, tuvo un exceso de fe, un exceso, una fe ciega, en tanto que, como todos sabemos, Lenín Moreno era un mentiroso, convirtió al odio en una forma de vivir, se basó utilizó la caridad y la astucia para llegar a ser poder, y lo más interesante en su vida fue ser poder. En cambio, a Rafael Correa lo más interesante, lo más importante que ha tenido en su vida es llegar a tener el conocimiento. En cambio, Guillermo Lasso, como hemos visto, ha sido un tipo que ha vivido de la usura, de la codicia, de la avaricia, del oportunismo y de la audacia, porque es una audacia lo que está haciendo ahora, para poder llegar, sobre todo, a él no le interesa por sobre todo la multiplicación de su riqueza. Con este concepto y con estas ideas claras podemos definir por qué fracasó el proceso, la política de Guillermo Lasso, tanto en el gobierno de Yamil Maguad como en el gobierno de Lenín Moreno. Dos fracasos sonados de lo que es la visión económica y el manejo económico del país llevado a cabo por influencia directa de Guillermo Lasso. Muchas gracias.